Está con nosotros vía Zoom, porque no ha llegado todavía, Carlos Luis Sánchez Gaete, abogado. Qué gusto tenerlo nuevamente en estos micrófonos. Cuéntenos, ¿cuál es el estado actual del proceso contra el presidente? Buenos días. Una pena que este hecho justamente que están informando en vivo sobre no es un accidente, pero es un incendio en el paso que ingresa al puente de Unidad Nacional, me ha impedido llegar. Estoy atrapado en el tráfico, literalmente camino a Radio Centro, pero gracias por la paciencia y por este medio podemos conversar. Ha trascendido que la etapa del juicio político, la etapa de la presentación de pruebas del juicio político ha concluido, precisamente el día de ayer. Yo les recuerdo que si bien este es un juicio político, no deja de ser un juicio. El juicio, por definición, es una contienda legal sometida a la resolución de un juez. En este caso es un juicio particular, como es político, la discusión nunca deja de ser jurídica porque las causales están en la ley y se configuran de acuerdo con lo que previene la ley y no con otra cosa. Y sin embargo, los asambleístas se transforman en una suerte de tribunal en el que son o toman el papel de jueces para determinar la procedencia o no de las causales. De ahí que mucho se ha hablado sobre la necesidad de la motivación de lo que vaya a resolver. En primer lugar, la comisión de fiscalización, que ahora, con los elementos que ha escuchado, con las pruebas que se han aportado durante la sesión permanente, pues tiene que emitir un informe, y este informe será puesto en conocimiento del Pleno en los próximos 10 días. Así que hay que estar atentos ahora a lo que la comisión de fiscalización concluya, y reitero, esta obligación de todo acto del poder público de ser motivado incluye también a los miembros de la comisión de fiscalización, y lo que sea que resuelvan tiene que estar motivado con lo que escucharon y con lo que, por cierto, está grabado y la ciudadanía multitudinariamente ha presenciado, y serán esclavos de sus actos. Serán, y en consecuencia de eso, premiados o sancionados por la forma en que actúen. Carlos Luis Sánchez Gaete, qué gusto verte a los tiempos. Óyeme, ¿cuánto tiempo más va a durar el circo este? ¿Cuánto estimas tú en que ya salgamos del circo este y la Asamblea pueda dedicarse a algo más interesante que este proceso tan atípico de juicio político, y que pues vemos que no parece que no va a prosperar más donde ya está? Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo más? O sea, ¿cuál es el cronograma de este juicio? ¿Hasta cuándo vamos a tener el circo? Bueno, una vez que se ha agotado la etapa del juicio, la etapa de la presentación de la prueba, la comisión de fiscalización tiene 10 días para presentar su informe. Contados desde ayer, 10 días para que esta comisión de fiscalización presente un informe recomendando o no el juicio político. Este informe será difundido dentro de 3 días adicionales entre todos los asambleístas, quienes luego de 5 días, incluyendo esta discusión en el orden del día, se convoca al Pleno para su conocimiento. Ya una vez que el Pleno se reúne, estamos hablando que hay un promedio de 18 días hasta que se vuelvan a reunir. Ese mismo día en que la Asamblea se vuelva a reunir, estamos hablando ya de 18 días después, los interpelantes tienen cada uno 2 horas para exponer. El presidente de la República tiene 3 horas para defenderse, y ambos tienen 1 hora para sus respectivas réplicas. Es decir, que en ese día debería concluir la intervención de los interpelantes y, en este caso, del presidente interpelado. Luego de eso, cada asambleísta, cada uno de todos los asambleístas, tiene 10 minutos para exponer, y con eso concluye esa sesión. Luego de concluir la sesión, 5 días después, se los vuelve a convocar al Pleno, y en esa convocatoria se resuelve, se vota, sin más debates, de presentarse la moción de censura, y con el voto calificado de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, procede la censura del presidente de la República. Si no logran esa votación, no procede. Y yo he escuchado mucho que ya están los votos, por otro lado, que ya no están los votos. Yo creo que no es tan sencillo, Yo no veo que es una cuestión de solamente sumar votos. Yo creo que los asambleístas, porque no todos son
iguales, muchos asambleístas sí están conscientes de que lo que han escuchado en este juicio político no tiene ningún sentido jurídico ni lógico. Y en consecuencia, lo que hagan hoy les traerá a ellos consecuencias en el futuro, porque la ciudadanía sabrá entender cómo y por qué actuar. Así que yo no daría tan por sentado que los votos están reunidos para nada, ni para lo uno ni para lo otro. Yo creo que va a ser muy importante el debate parlamentario. Ok, pero eso nos sitúa pues, posiblemente a finales de mayo. O sea, vamos a tener que esperarnos 18 días más 3, 21. Estamos 27 de abril. Básicamente la tercera semana de mayo estaríamos probablemente ya votando. No sé, Esteban. Carlos Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. No manejes mientras estás en la entrevista para que no te choques, hermano. Parquéate. Sí, luce que está parqueado. O al menos el tráfico está tan fuerte que no avanza ni a 0.01 kilómetros. Estoy virtualmente parqueado, sí. Ya. A ver, Carlos Luis, conversando sobre esto, para que nos des luces un poco más con tu excelente criterio. A ver, la Comisión de Fiscalización tiene que hacer un informe y puede haber un informe de mayoría, tanto de mayoría como de minoría, ¿verdad? Es decir, puede haber un informe de mayoría que diga que no se recomienda la censura al presidente y puede haber otro informe de minoría que diga que sí se recomienda la censura al presidente y esos dos informes pasan al Pleno. ¿O solo puede haber un informe? Es un informe con votos salvados. Ok. Es básico, lo mismo dicho de otra forma, llegará un informe y eso ha trascendido a la opinión pública. Aparentemente ya se sabe que hay una postura que favorece al juicio político y hay una postura de otros asambleístas de esta comisión que por el contrario se oponen. Entonces, claro, aparentemente va a llegar un informe mixto. Debería entenderse que, por ejemplo, Ana Belén Cordero, Fernando Villavicencio y otros van a votar en contra de un informe que establezca responsabilidades sobre el juicio político, y las otras personas que están en la oposición dentro de la Comisión de Fiscalización se debe entender que van a votar para que el presidente sea destituido. Y aparentemente esa oposición al presidente en la Comisión de Fiscalización tiene mayoría. Por tanto, debemos un poco presumir, al menos, de que el informe va a llegar al Pleno de forma positiva hacia el enjuiciamiento del presidente. Eso es lo que ha trascendido a la opinión pública y me parece que es lo que va a ocurrir. Hace sentido. Por un lado, ¿por qué? ¿De dónde se colige esto, no? De la conducta de los asambleístas a lo largo de la presentación de la prueba. Por un lado, los asambleístas de oposición queriendo actuar pruebas de forma arbitraria cuando ya estas habían precluido en la interpretación, en el interrogatorio, que fue la verdad un ejercicio lamentable donde quedó en evidencia la poca o ninguna preparación de los asambleístas en materia jurídica, o al menos haberse asesorado previamente a este ejercicio, haber preparado preguntas. Se notó mucha improvisación, pero lo que queda claro es que los asambleístas de oposición, como sea, sin ninguna argumentación lógica, van a votar a favor de la censura. Y hay otros asambleístas que han marcado distancia a raíz de la evidente malas actuaciones dentro del juicio político. Pero es que sí, porque realmente a la oposición lo que le interesa es destituir al presidente, sea cual sea el mecanismo, y el único mecanismo que les quedó es este vergonzoso peculado, pero ellos le apostaban a las causales de concusión, en donde se creía que había un proceso un poco más sólido y unas pruebas un poco más sólidas. Aquí esto ha sido, para citar al exalcalde de Guayaquil y ex parlamentario, una pantomima. Cuando él dice esta pantomima de guardar la compostura en esas palabras tan famosas, se ha hecho una pantomima en esta asamblea, este juicio político, en donde inclusive vemos que una de las acusadoras, como lo comentábamos previamente, una de las acusadoras ha firmado un informe, o sea, ha puesto su firma de responsabilidad en un informe que recomienda seguir con los contratos con los cuales ahora acusa al presidente. E inclusive la nueva acusación es que esos informes no han sido hechos por ella, sino que han sido hechos por personas vinculadas a las compañías petroleras que están contratando con Flopec, y de hecho hasta los mismos correístas han denunciado el hecho hoy. Es todo vergonzoso, es un show. Realmente el país, con prioridades mucho más importantes, está distraído en esta pantomima, como digo.
De acuerdo, y de hecho, mira que en el universo procesal ordinario, no hablemos de juicio político, pero del proceso como tal, cuando una persona presenta una denuncia manifiestamente falsa con el propósito de causar daño, o bien lo hace sin el debido análisis previo, cae en el campo de la malicia o de la temeridad. Y si bien esto no es un proceso ordinario, no deja de ser evidente que la asambleísta a la que te refieres ha actuado con, cuando menos, una negligencia impensable. Creo que cada vez nos sorprenden menos, pero si no es eso, con el dolo, es decir, con el manifiesto propósito de causar daño al presidente de la República. Y eso es imperdonable y además tendrán las herramientas jurídicas para luego ejecutarlas en su contra, porque en el universo jurídico, en el derecho, siempre hay una respuesta a la conducta humana, y en este caso, esta conducta es dolosa. No puede ser que quiera ella afirmar que no leyó lo que firmó, y eso por un lado, y por el otro, no puede ser que habiendo firmado lo que firmó, luego pretenda en un juicio político aseverar lo contrario. Este juicio político, les recuerdo, empezó de una forma atropellada, queriendo forzar una causal impresentable de traición a la patria. Luego se lo reformó, se lo pasó por el peculado, luego quisieron aterrizarlo en el cohecho, cuando medio escucharon los argumentos de los juristas informados que incluso han participado del juicio, lo cual me pareció una buena idea por parte de la defensa del presidente. Y al presentarlos, todas las versiones que presentaron estaban tan mal redactadas que ni siquiera el nombre correcto del presidente de la República estaba en el documento. Entonces, este juicio político yo creo que va por un aforismo muy antiguo, un dogma. Es lo que mal comienza, mal termina. Yo no creo que este juicio político tenga un feliz término para sus proponentes. Tengo, Carlos Luis, Julio Acuña dice: los asambleístas no deben de tener impunidad, con ese pretexto se basan para delinquir. José Ernesto Tomalá dice: el impacto de la payasada del juicio para la economía del país es tremenda. Yo tengo una última inquietud, Carlos Luis. ¿Cuál es tu opinión de este espíritu de cuerpo que piden los partidos políticos en las votaciones? A mí me causa vergüenza ajena. Yo entiendo que se hable de un espíritu de cuerpo frente a un proyecto, a un proceso de construcción legislativa para algo favorable para el país. Pero un juicio que es una discusión objetiva, sometida a la presentación de pruebas, no puede imponer un criterio institucional o partidista, porque eso le resta a cada asambleísta su autonomía, su libertad para concluir lo que ve, lo que escuchó, y no estar de acuerdo con un ejercicio arbitrario como evidentemente ha sido este juicio político. Entonces, para mí es vergonzoso que los partidos políticos tengan que verse en la necesidad de hacer público un llamado a sus miembros de que hagan espíritu de cuerpo frente a una decisión que ellos mismos evidentemente no quieren tomar. Y es una muestra más del estado de putrefacción en el que se encuentra nuestra política nacional. Al despedir al abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, felicitarlo. Carlos Luis, te queda muy bien el papel de panelista los viernes en el programa del Día de la Noche, programa de Carlos Vera. Te felicito. Nos estás quitando chamba nosotros ya. Bueno, es otro horario, así que ahí no hay ningún serrucho por ahí. Gracias por tus palabras, viniendo de ti, créeme que las tomo muy bien. Eres un comunicador de segunda generación, hasta donde yo sé, y con una trascendencia nacional importante. Así que, por el contrario, les agradezco siempre este pequeño espacio para compartir con ustedes. Muchísimas gracias, el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete.